A finales del siglo XIX, Alejandro Ricardo conoció a Bárbara bajo circunstancias inesperadas, en una desolada hacienda de agave en el corazón de Jalisco. Durante los siguientes meses, el vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, el peso aplastante del luto, y los secretos de una familia que prefería el silencio a la verdad. Su historia, que comenzó como un simple acuerdo laboral, se convirtió en una lenta batalla contra los fantasmas del pasado que habitaban cada rincón de la hacienda La Sombra. Todo parecía destinado a permanecer en un estado de resignación silenciosa, hasta que un descubrimiento accidental en los viejos libros de contabilidad cambió el curso de sus vidas para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta por tanto tiempo, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil recomienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este hallazgo desató, porque en el campo, las verdades más profundas a menudo se cosechan cuando menos se espera. La historia de Alejandro y Bárbara es una prueba de que, a veces, el destino espera pacientemente el momento justo para ajustar las cuentas pendientes y ofrecer una segunda oportunidad, aunque el precio a pagar sea enfrentar el dolor que todos se esforzaron por enterrar junto con sus muertos. La hacienda La Sombra era, en esencia, un mausoleo productivo. 10 años habían pasado desde la muerte de Isabela, la esposa de Alejandro, y el tiempo parecía haberse detenido en el instante en que ella dio su último aliento. Él, un hombre de 45 años cuya amabilidad se había petrificado bajo capas de dolor, dirigía la producción de agave con una disciplina férrea que no permitía fisuras. Los jornaleros lo respetaban por su justicia, pero le temían por su silencio impenetrable. Su rutina era un ritual inmutable: supervisar los campos desde el amanecer hasta el atardecer, y al caer la noche, encerrarse en su despacho, con la única compañía de un retrato de su difunta esposa, y una botella de tequila que ya no le ofrecía consuelo, solo olvido temporal. La soledad de Alejandro era un ente palpable que impregnaba las paredes de la casona. El polvo se acumulaba sobre los muebles que Isabela había elegido, las cortinas permanecían corridas para que el sol no decolorara los tapices, y un silencio sepulcral reinaba en los pasillos que antes resonaban con risas y música. Elena, la gobernanta, se había convertido en la guardiana de ese santuario. Fiel a la memoria de su antigua patrona, se aseguraba de que nada cambiara, de que ningún objeto fuera movido, convirtiendo la casa en una tumba decorada. Ella veía cualquier alteración, por mínima que fuera, como una traición a la mujer que había dado vida a ese lugar, y cuya ausencia ahora lo definía por completo. En este ambiente cargado de pasado llegó Bárbara. No llegó buscando amor ni una nueva vida, sino simplemente un refugio y un trabajo. Viuda también, con sus propias heridas cuidadosamente ocultas, traía consigo una carta de recomendación de un primo lejano de Alejandro. Su tarea era poner en orden los registros de la hacienda, una década de cuentas, inventarios y correspondencia que se habían acumulado por la negligencia de un hombre al que ya no le importaban los números, solo la rutina que lo mantenía a flote. Su presencia fue, al principio, casi imperceptible, una sombra más moviéndose con discreción por una casa llena de ellas, pero su energía silenciosa y su metódica dedicación pronto empezarían a generar ondas en ese estanque de aguas quietas. El conflicto inicial no fue de gritos ni de confrontaciones directas, sino de miradas y silencios. Elena la observaba con una desconfianza afilada desde el primer día, viendo en cada gesto de Bárbara un intento de profanar la memoria de Isabela. Los trabajadores, por su parte, la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, preguntándose qué hacía una mujer así en un lugar donde la vida parecía haberse rendido. Alejandro, por su lado, apenas notaba su presencia. Para él, ella era solo una empleada más, una solución a un problema administrativo que había pospuesto durante demasiado tiempo. No imaginaba que esa mujer, con su mirada serena y sus manos trabajadoras, estaba destinada a ser la pieza que desordenaría el tablero de su existencia controlada. Bárbara trabajaba en una pequeña oficina contigua al despacho de Alejandro, y el sonido constante de su pluma rasgando el papel se convirtió en la nueva banda sonora de la casona.
Por primera vez en años, un ruido que no era el del viento o los pasos de la servidumbre rompía el silencio. A veces, sus miradas se cruzaban por accidente en el pasillo. Él la saludaba con un gesto seco de cabeza, y ella respondía con una inclinación respetuosa, pero en esos breves instantes, algo se transmitía. Él veía en sus ojos una tristeza familiar, una resignación que él conocía demasiado bien. Ella, por su parte, no veía al temido hacendado, sino a un hombre ahogándose lentamente en su propia casa, un prisionero de sus recuerdos. Mateo, el viejo capataz que había visto a Alejandro crecer, fue el primero en notar el cambio. Era sutil, casi insignificante, pero estaba ahí. Don Alejandro había comenzado a quedarse unos minutos más en el comedor después del desayuno, en lugar de salir disparado hacia los campos. Un día, incluso preguntó por el avance del trabajo de Bárbara, algo impensable semanas atrás. Mateo, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, entendió que la llegada de esa mujer era como una lluvia fina después de una larga sequía. Quizás no sería suficiente para hacer florecer el desierto de inmediato, pero al menos estaba humedeciendo la tierra, preparándola para algo nuevo, para algo que todos creían imposible. La tensión se materializó una tarde, no con un estallido, sino con un gesto. Alejandro entró a su despacho, y encontró a Bárbara de pie frente al retrato de Isabela. No lo miraba con curiosidad, sino con una especie de respeto solemne. Por un momento, una ira fría recorrió a Alejandro. Ese era su santuario, su espacio privado de dolor. Estaba a punto de ordenarle que saliera cuando ella se giró, y sin mostrar miedo le dijo con voz suave: «Era muy hermosa. La casa todavía habla de ella». Esa simple frase, desprovista de lástima o adulación, lo desarmó por completo. Nadie se había atrevido a mencionar a Isabela frente a él en años, como si su nombre fuera una herida que no debía tocarse. Ese encuentro fue el primer quiebre en la armadura de Alejandro. Bárbara no había intentado consolarlo ni invadir su espacio. Simplemente había reconocido su pérdida, validando un dolor que él cargaba en solitario. A partir de ese día, algo cambió en la dinámica entre ellos. Las inclinaciones de cabeza se convirtieron en un «buenos días», y los silencios en el pasillo a veces se llenaban con una pregunta casual sobre el clima o la cosecha. Elena notó este cambio de inmediato, y su hostilidad hacia Bárbara se intensificó. La gobernanta comenzó a crear pequeños obstáculos, escondiendo libros de cuentas o dando órdenes contradictorias a la servidumbre para dificultar el trabajo de Bárbara, iniciando una guerra silenciosa por el control del alma de la hacienda. La guerra de Elena no se libraba con gritos ni con órdenes directas, sino en el terreno de los pequeños sabotajes cotidianos. Un libro de contabilidad crucial desaparecía de la oficina de Bárbara, para reaparecer días después en un estante polvoriento de la biblioteca, como si siempre hubiera estado allí. Las instrucciones que Alejandro daba para que se le facilitara el trabajo a Bárbara, se perdían en un laberinto de excusas y olvidos por parte de la servidumbre, sutilmente influenciada por la gobernanta. Elena se movía por la casa como una sombra vigilante, convencida de que su lealtad a Isabela le otorgaba el derecho de defender su memoria a cualquier costo, incluso si eso significaba convertir la vida de la recién llegada en un infierno silencioso, una prueba de resistencia que, esperaba, Bárbara no superaría. Para Alejandro la presencia de Bárbara se había convertido en una fuente de un conflicto interno que lo dejaba exhausto. Durante el día la eficiencia de ella le traía un orden que no había conocido en años, pero por la noche, el simple hecho de saber que otra mujer dormía bajo su techo, lo llenaba de una culpa corrosiva. Se sentaba en su despacho, mirando el retrato de Isabela, y sentía que la traicionaba con cada pensamiento que no estuviera dedicado a ella. El leve aroma a lavanda que Bárbara usaba a veces, se filtraba por el pasillo, y él se encontraba cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, como si pudiera bloquear no solo el olor, sino también la sensación de vida que comenzaba a despertar en él, un sentimiento que consideraba profano. La comunidad rural de los alrededores no tardó en hacerse eco de la nueva dinámica en la sombra. En el pequeño pueblo, durante la misa dominical o en el mercado, las miradas se posaban sobre Alejandro con una intensidad renovada. Ya no era solo el viudo trágico, sino el viudo con una huésped misteriosa. Los otros hacendados, hombres que medían el valor de un hombre por sus tierras y la honra de su nombre,
comentaban en voz baja. Nadie se atrevía a preguntarle directamente, pero el juicio estaba en el aire, denso y sofocante. La rigidez de las tradiciones de la época dictaba que un luto como el suyo debía ser perpetuo, una demostración pública de devoción. La simple presencia de Bárbara era vista como una falta de respeto, una mancha en el legado inmaculado de su matrimonio. La familia de Isabela, que residía en la lejana Guadalajara, había contribuido a la construcción de esta jaula emocional. Durante los primeros años, sus visitas eran frecuentes, llenas de lágrimas compartidas y promesas de mantener vivo el recuerdo de su hija. Pero con el tiempo, las visitas se convirtieron en cartas formales, misivas que hablaban del clima y de negocios menores, pero que siempre contenían una frase velada sobre la importancia de honrar la memoria. Alejandro entendía el mensaje. Su rol era ser el guardián del santuario, y cualquier intento de seguir adelante sería visto como una afrenta, no solo a su esposa muerta, sino a toda una familia que había depositado en su dolor la prueba de su amor eterno por ella. El epicentro de este mausoleo emocional era sin duda la habitación de Isabela. Permanecía exactamente como la había dejado el día de su muerte. Sobre el tocador de caoba, su cepillo de plata todavía guardaba algunos de sus cabellos oscuros. Sus vestidos colgaban en el armario, envueltos en fundas de lino, y un libro de poemas que leía yacía en su mesita de noche, con una cinta marcando una página que nunca terminaría. Cada mañana, Elena entraba en la habitación, no para limpiar, sino para oficiar un ritual. Abría las ventanas brevemente para ventilar, pasaba un paño por los muebles y se aseguraba de que ni una mota de polvo se atreviera a profanar el lugar. Para Alejandro, esa habitación era una puerta que nunca se atrevía a cruzar, un recordatorio físico y abrumador de su fracaso en protegerla de la enfermedad que se la llevó. Una noche, mientras una tormenta azotaba los campos de agave, Alejandro encontró a Bárbara en la oficina, con la frente apoyada en sus manos, visiblemente frustrada. La luz del quinqué iluminaba una pila de libros de cuentas desordenados. Él, que normalmente se habría retirado sin decir palabra, se detuvo en el umbral. Con una voz que sonó extraña por la falta de uso en conversaciones que no fueran de trabajo, le preguntó qué ocurría. Ella le explicó que había un desajuste en los registros de una cosecha de hacía 12 años, un número que no cuadraba. Inesperadamente, él se sentó a su lado y, guiado por un recuerdo súbito y claro, comenzó a explicarle un viejo acuerdo verbal que había hecho con un comprador, un detalle que nunca se registró en papel. Por primera vez, hablaron del pasado no como una fuente de dolor, sino como un simple hecho, un problema a resolver juntos. Elena, que había visto la luz encendida desde el pasillo, sintió una punzada de pánico. Las voces bajas y la cercanía de sus cuerpos a la luz de la lámpara confirmaron sus peores temores. A la mañana siguiente, buscó a Mateo en los establos, con la urgencia de quien anuncia una catástrofe. Le habló de la falta de decoro, de la audacia de esa mujer, que según ella, estaba hechizando al patrón para robar el lugar que no le correspondía. Pero Mateo, que había visto la chispa de vida regresar a los ojos de Alejandro la noche anterior, simplemente le escuchó con su paciencia de roble y respondió: «El patrón es un hombre, Elena, no un fantasma, y los vivos necesitan a los vivos». Su calma y su lógica implacable solo sirvieron para avivar el fuego de la determinación de la gobernanta. Fue durante esas largas horas de revisión de documentos que Bárbara hizo un descubrimiento que no tenía nada que ver con las cosechas. Escondida entre las páginas de un viejo libro de registro de tierras, encontró una serie de recibos de pago por un terreno pequeño y rocoso, colindante con los límites de la sombra. Era una parcela que todos consideraban inútil, imposible de cultivar. Lo extraño no era la compra en sí, sino que los recibos estaban a nombre de Isabela Ricardo, y habían sido pagados en secreto durante los meses previos a su enfermedad final. Alejandro nunca había mencionado esa compra. De hecho, por la forma en que estaban ocultos los documentos, era muy probable que él ni siquiera supiera de su existencia. Con una mezcla de nerviosismo y deber, Bárbara decidió que debía mostrarle los papeles a Alejandro. Esperó a que terminara su jornada y, con el corazón latiéndole con fuerza, se los presentó en su despacho. No dijo mucho, simplemente extendió los recibos sobre la mesa de caoba. Alejandro los miró,
primero con confusión y luego con una incredulidad que endureció sus facciones. Reconoció la firma de su esposa, la caligrafía elegante que no había visto en una década. Recordaba ese pedazo de tierra. Él mismo había dicho en varias ocasiones que no valía ni el esfuerzo de caminar hasta allí. ¿Por qué Isabela lo habría comprado? ¿Y por qué se lo habría ocultado? La pregunta quedó flotando entre ellos, llenando el silencio de la habitación. Ese descubrimiento aparentemente insignificante cambió la atmósfera de la hacienda de una manera fundamental. Ya no se trataba solo del luto de Alejandro o de la presencia incómoda de Bárbara. Ahora había un misterio, un secreto que pertenecía a la mujer que todos creían conocer. Por primera vez en 10 años, Alejandro se vio obligado a pensar en Isabela, no como la santa idealizada en el retrato, sino como una mujer con sus propios planes y secretos. Esta nueva complejidad le resultó a la vez dolorosa y extrañamente liberadora. El peso del duelo seguía allí, pero ahora estaba acompañado por la intriga. Él y Bárbara, sin proponérselo, se habían convertido en socios en la tarea de desentrañar el último acto de una vida que él creía haber conocido por completo. La decisión de ir a esa tierra olvidada no fue inmediata. Durante 2 días, Alejandro evitó el tema, sumergiéndose en el trabajo del campo con una ferocidad que preocupó incluso a Mateo. Pero el misterio de esos recibos era como una espina clavada en su mente, una pregunta que no lo dejaba dormir. No era solo la compra, era el secreto. Isabela, su Isabela, le había ocultado algo. En la tercera mañana, con una resolución que no había sentido en años, se dirigió a la oficina donde trabajaba Bárbara. No le pidió que lo acompañara como un patrón a una empleada, sino con una vacilación casi torpe, como un hombre que pide ayuda por primera vez. Le dijo que necesitaba ver el terreno y que, como ella había encontrado los documentos, tal vez podría ver algo que él no viera. Bárbara aceptó sin dudar. En sus ojos, Alejandro no vio la obediencia de una subordinada, sino la comprensión silenciosa de alguien que también conocía el peso de los secretos que los muertos dejan atrás. Para ella, ese viaje no era parte de su trabajo, era un acto de humanidad. Entendía que Alejandro no estaba buscando respuestas sobre una transacción de tierras, sino sobre la mujer que creía conocer. Mientras se preparaban para salir, Elena los observaba desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión que era una mezcla de resentimiento y triunfo amargo. Para la gobernanta, esa expedición era la prueba definitiva de que Bárbara no era más que una oportunista, arrastrando al patrón hacia un dolor innecesario para sus propios fines. El viaje a caballo duró poco más de 1 hora, un trayecto a través de los límites de la próspera hacienda hacia una zona que la mayoría de los jornaleros evitaba. Era una tierra ingrata, cubierta de rocas y matorrales secos. El silencio entre ellos era denso pero no incómodo. Era un silencio de anticipación, roto solo por el sonido de los cascos de los caballos sobre la tierra seca y el canto de algún pájaro solitario. Bárbara observaba a Alejandro, viendo cómo su rostro, normalmente una máscara de control impasible, se contraía con cada metro que avanzaban, como si se acercara a un veredicto que temía y anhelaba a partes iguales. Estaba a punto de enfrentarse a una parte de su esposa que había existido sin él. Lo que encontraron no fue un campo yermo, como todos suponían. Escondido en una pequeña hondonada, protegido de los vientos por una formación rocosa natural, había un cimiento a medio construir. Eran solo unas pocas hileras de piedras, claramente trabajadas por manos expertas, que delineaban el contorno de una habitación pequeña. Y en el centro de ese rectángulo de piedra, luchando por sobrevivir en la tierra seca, había un joven árbol de jacaranda, plantado con un cuidado que contrastaba brutalmente con el abandono del lugar. Alguien había planeado construir algo allí, alguien había plantado un árbol con la esperanza de que un día diera sombra, alguien había tenido un sueño secreto en ese rincón olvidado del mundo. Alejandro se bajó del caballo como en un trance, se acercó a las piedras, tocándolas como si pudieran contarle la historia que guardaban. Fue entonces cuando la memoria lo golpeó, una ola de un pasado tan vívido, que casi lo hizo tambalearse. Recordó una conversación con Isabela, años atrás, una noche en la que ella,
con la cabeza apoyada en su hombro, le había hablado de su deseo de tener un refugio nuestro, una casita lejos de la casona principal, un lugar solo para ellos dos, donde el título de hacendado no existiera, y pudieran simplemente ser Alejandro e Isabela. Él había desestimado la idea con una sonrisa cariñosa, diciéndole que su hogar era la sombra. Ahora, frente a esa evidencia de piedra y esperanza, comprendía su error. Se quedó allí de pie, mirando el pequeño árbol, y por primera vez en 10 años, el dolor que sentía no era solo por su pérdida, sino por su propia ceguera. Isabela no solo había muerto, se había ido guardando un sueño que él no había sabido escuchar. Bárbara permaneció a una distancia respetuosa, dándole el espacio que necesitaba. No dijo nada, no ofreció palabras de consuelo que sonarían vacías. Simplemente fue testigo de su dolor, y en ese silencio compartido, se forjó un vínculo más fuerte que cualquier palabra. Ella entendió que el luto de Alejandro no era solo por una esposa muerta, sino por las conversaciones que nunca tuvieron y los sueños que nunca se cumplieron. El viaje de regreso fue diferente, el silencio ya no era de anticipación sino de procesamiento. Fue Alejandro quien lo rompió. Con la voz ronca, le contó a Bárbara sobre el sueño de Isabela, no como una confesión, sino como si estuviera pensando en voz alta, tratando de dar sentido a las piezas de un rompecabezas que acababa de descubrir. Habló de cómo ella amaba las jacarandas, y de cómo siempre había buscado la sencillez en medio de la opulencia de la hacienda. Bárbara escuchaba, asintiendo de vez en cuando, permitiéndole desahogar una década de pensamientos reprimidos. Por primera vez, alguien lo escuchaba hablar de Isabela como la mujer que fue, no como la santa en que la habían convertido. Al llegar a la casona, la tensión era palpable. Elena los esperaba en el patio, con la mirada fija en sus rostros. Buscaba signos de debilidad, de lágrimas, algo que pudiera usar para reafirmar su narrativa de que Bárbara estaba perturbando la paz del patrón. Pero lo que vio, la desconcertó. Alejandro no parecía más triste, sino extrañamente enfocado, con una nueva determinación en su mirada. Y Bárbara caminaba a su lado, no con la arrogancia de una conquistadora, sino con la calma serena de una aliada. La gobernanta sintió que el control que había ejercido sobre el luto de la casa comenzaba a resquebrajarse de una manera que no podía prever ni combatir. Esa noche, Alejandro no se encerró en su despacho con la botella de tequila. En su lugar, le pidió a Bárbara que se reuniera con él allí. Extendió de nuevo los recibos sobre la mesa, pero esta vez no los miraban como simples registros contables, sino como las últimas cartas de Isabela. Juntos, los examinaron bajo la luz del quinqué, buscando cualquier pista, cualquier nombre o anotación que pudiera llevarlos más lejos. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez, no se sentía culpable por compartir ese espacio, ese recuerdo, con otra mujer. No estaba reemplazando a Isabela, estaba tratando de entenderla, y necesitaba ayuda para hacerlo. Fue Bárbara quien notó un pequeño sello grabado en la esquina de uno de los recibos más antiguos. Era la marca de un cantero local, un artesano cuya firma era conocida en la región por su trabajo en piedra. Junto al sello, apenas legible, estaba escrito a lápiz un nombre, Anselmo. De repente, el misterio tenía un rostro, una posible voz. Si alguien sabía por qué Isabela había mandado construir esos cimientos, era el hombre que había puesto las piedras. La posibilidad de encontrarlo, de escuchar su versión de la historia, llenó la habitación de una energía que no se había sentido en esa casa en una década. Tenían una misión, un propósito que iba más allá de los números y las cosechas. La decisión de buscar a Anselmo se tomó sin necesidad de palabras. Era el siguiente paso lógico, el único camino a seguir. Al día siguiente Alejandro le pidió a Mateo que hiciera averiguaciones en el pueblo. El viejo capataz, que había observado todo con su sabiduría silenciosa, asintió con una leve sonrisa. Vio en los ojos de su patrón una luz que creía extinguida para siempre. No era felicidad, no todavía, pero era algo mucho más poderoso. Era propósito. La búsqueda del secreto de Isabela se estaba convirtiendo, sin que Alejandro se diera cuenta, en su propio camino de regreso a la vida, un camino que ahora, para bien o para mal, estaba recorriendo junto a Bárbara. Elena, por supuesto, vio esta nueva alianza como una declaración de guerra.
Su lealtad a la memoria de Isabela se había transformado en una obsesión posesiva, y sentía que Alejandro estaba siendo engañado, alejado del sagrado deber de su luto. Comenzó a hablar con los otros sirvientes, sembrando semillas de duda y desconfianza. Insinuaba que Bárbara era una cazafortunas, que estaba manipulando al patrón para quedarse con la hacienda. Creó una atmósfera de conspiración dentro de la casa, dividiendo al personal entre los que eran leales a la memoria de la antigua patrona y los pocos que, como Mateo, veían con buenos ojos el cambio en Alejandro. La sombra se estaba convirtiendo en un campo de batalla silencioso. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y Bárbara evolucionaba en el espacio seguro de su investigación compartida. Las largas horas que pasaban revisando viejos documentos, o planeando cómo encontrar a Anselmo, se llenaban de conversaciones que iban más allá de su propósito inicial. Una noche, mientras comparaban mapas de la región, Bárbara le habló por primera vez de su propio esposo, un hombre bueno que una epidemia se había llevado demasiado pronto. No lo hizo para comparar dolores, sino para establecer un terreno común. Le contó cómo el silencio de su propia casa se había vuelto tan ensordecedor que tuvo que marcharse o perecer en él. Alejandro la escuchó, reconociendo en sus palabras el eco de su propia soledad. Este intercambio de confidencias fue un punto de inflexión. Alejandro empezó a ver a Bárbara no solo como una empleada competente o una aliada en su búsqueda, sino como una igual, una mujer que había navegado por el mismo mar de dolor, y había logrado llegar a la otra orilla. Quizás no ilesa, pero sí entera. Su resiliencia silenciosa comenzó a inspirarle un profundo respeto. Se dio cuenta de que, mientras él había construido un monumento a su dolor, ella había optado por seguir caminando, cargando su luto como una parte de ella, no como su totalidad. Esta revelación lo hizo sentirse por primera vez avergonzado de su propia parálisis autoimpuesta. La noticia de las averiguaciones de Mateo llegó una semana después. Anselmo, el cantero, todavía vivía. Era un hombre anciano que se había retirado a un pequeño pueblo en las montañas, a un día de viaje de la hacienda. La noticia electrificó a Alejandro. Tenía la oportunidad de obtener respuestas, de cerrar un capítulo que ni siquiera sabía que estaba abierto. Inmediatamente, comenzó a planificar el viaje. Y de nuevo, sin siquiera considerarlo de otra manera, asumió que Bárbara iría con él. Su presencia en esta búsqueda se había vuelto indispensable, no solo por su ayuda práctica, sino por el apoyo silencioso que le brindaba. La noche antes del viaje, Alejandro caminó por los pasillos de la casona. Por primera vez en años, se detuvo frente a la puerta cerrada de la habitación de Isabela. No sintió la habitual punzada de culpa o el miedo a profanar un santuario. En su lugar, sintió una profunda curiosidad y un anhelo de comprensión. Estaba a punto de embarcarse en un viaje para descubrir el último secreto de su esposa, y se dio cuenta de que no lo hacía para aferrarse al pasado, sino para poder, finalmente, entenderlo, y quizás, solo quizás, encontrar la paz con él. La llave para su futuro, irónicamente, parecía estar escondida en el rincón más profundo de su pasado. Elena lo observó desde la distancia, una sombra entre las sombras. Vio la mano de Alejandro dudar sobre el pomo de la puerta y luego retirarse. En su mente, esto era una batalla por el alma del hombre y de la casa. Y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurarse de que la memoria de Isabela, la memoria que ella había curado y protegido con tanto celo, saliera victoriosa. No entendía que Alejandro no buscaba olvidar, sino comprender. Para Elena, cualquier cambio era una traición, y la inminente partida de Alejandro y Bárbara hacia las montañas era, en sus ojos, el acto de traición definitivo. Al amanecer, mientras los dos caballos esperaban ensillados en el patio, Mateo se acercó a Alejandro, no le dio consejos ni le hizo preguntas. Simplemente le entregó una pequeña bolsa de cuero con agua y algo de comida para el viaje. En su mirada, Alejandro vio la aprobación y la esperanza de un hombre que había sido más un padre que un empleado. «Vaya con cuidado, patrón», dijo Mateo. Esas simples palabras contenían todo el apoyo que Alejandro necesitaba. Al montar su caballo, y ver a Bárbara hacer lo mismo, con la misma determinación serena en su rostro, supo que este viaje cambiaría todo. No sabía cómo,
pero sentía que al final del camino, la sombra, y él mismo, ya no serían los mismos. El viaje hacia las montañas fue una travesía a través de dos paisajes, el físico y el emocional. A medida que dejaban atrás los campos de agave, perfectamente alineados y controlados, y se adentraban en los sinuosos caminos de la sierra, el aire se volvía más ligero, más impredecible. Alejandro, que había gobernado su vida con la misma rigidez con que manejaba sus tierras, se encontraba ahora en un territorio que no podía dominar. Observaba de reojo a Bárbara, admirando la facilidad con que manejaba su montura, la calma en su rostro mientras miraba el horizonte. No había en ella rastro de la fragilidad que él asociaba con las mujeres de su círculo. Había una fuerza serena, una capacidad de adaptación que lo intrigaba, y por alguna razón que no se atrevía a nombrar, lo reconfortaba. Bárbara, por su parte, sentía el cambio en él. Con cada legua que los alejaba de la sombra, la tensión en los hombros de Alejandro parecía disminuir. El hombre que cabalgaba a su lado no era el hacendado sombrío y distante, sino alguien más cercano al Alejandro que Mateo a veces describía en sus historias. Ella entendía esa metamorfosis. El espacio, la distancia, a veces eran el único bálsamo para un alma atrapada en las cuatro paredes de un recuerdo. Recordó su propia partida, el acto de cerrar la puerta de la casa que había compartido con su esposo, sabiendo que quedarse allí sería como dejar de respirar. En el silencio de la cabalgata, sentía una extraña hermandad con ese hombre, una conexión forjada en la experiencia compartida de la pérdida. Se detuvieron al mediodía junto a un arroyo para que los caballos bebieran. Alejandro le ofreció su cantimplora en un gesto simple, casi automático, pero que rompía con la formalidad que hasta entonces había definido su relación. Mientras comían el pan y el queso que Mateo había empacado, él rompió el silencio con una pregunta que la tomó por sorpresa. Quiso saber de dónde venía no por cortesía sino con un interés genuino en su voz. Bárbara le habló brevemente de su pueblo, de su familia, de la vida sencilla que había dejado atrás. No entró en detalles sobre su dolor, pero no fue necesario. En la forma en que él la escuchaba, con la mirada fija en el agua que corría, ella supo que él entendía todo lo que no se decía. Llegaron al pequeño pueblo minero al atardecer. Era un lugar rústico, cuyas casas de adobe se aferraban a la ladera de la montaña como si temieran caer. El aire olía a pino y a tierra húmeda, un contraste absoluto con el aroma dulce y pesado del agave cocido de la hacienda. Preguntar por Anselmo el cantero no fue difícil. En un lugar tan pequeño todos se conocían. Los lugareños los miraban con una curiosidad recelosa, notando la calidad de sus ropas y la fineza de sus caballos. Eran extraños, gente de las tierras bajas, y su presencia aquí era un evento inusual. Un niño los guió por una vereda empinada hasta una modesta cabaña de la que salía una fina columna de humo. Anselmo era un hombre cuyo cuerpo parecía tallado en la misma piedra con la que había trabajado toda su vida. Sus manos, aunque artríticas, conservaban una fuerza formidable, y sus ojos, hundidos en un rostro surcado de arrugas, poseían una claridad que desmentía su avanzada edad. Cuando Alejandro se presentó y le explicó el motivo de su visita, el viejo cantero se quedó en silencio por un largo rato, mirando alternativamente a Alejandro y a Bárbara. Su rostro se cerró, volviéndose tan impenetrable como una roca. Dijo que su memoria ya no era buena, que había trabajado en muchos lugares y que no recordaba los detalles de un encargo de hacía más de una década. Era evidente que estaba ocultando algo. Fue Bárbara quien logró derribar su muralla. Se acercó a él y, con una voz suave pero firme, le dijo que no estaban allí para juzgar, ni para reclamar nada. Solo queremos entender, le dijo. La señora Isabela era muy querida, y su esposo solo busca honrar su último deseo, sea cual sea. Hubo algo en su tono, una empatía genuina que no buscaba manipular, que pareció conmover al anciano. Anselmo los observó a ambos de nuevo, y esta vez su mirada se detuvo en Alejandro, viendo no al poderoso hacendado, sino al hombre cuya pena era visible a pesar de sus esfuerzos por ocultarla. Con un suspiro, los invitó a pasar a su humilde morada. Dentro, junto al fuego crepitante, Anselmo comenzó su relato. Recordaba perfectamente a doña Isabela. Describió cómo llegaba sola, en su yegua, y cómo se sentaba con él durante horas, dibujando en un cuaderno los planos de la pequeña casa.
Hablaba de ella no como una patrona, sino como una mujer llena de una ilusión secreta. Alejandro escuchaba, petrificado, cada palabra construyendo una imagen de su esposa, que le resultaba completamente desconocida. Esta Isabela que planeaba y construía en secreto, no encajaba con la figura etérea y dócil que él guardaba en su memoria. Era una mujer con una voluntad de hierro y un propósito que se le escapaba por completo. Entonces llegó la revelación que lo cambiaría todo. Anselmo le explicó que la casita no era, como Alejandro había supuesto, un refugio para ambos. Era un regalo exclusivamente para él. El viejo cantero citó las palabras de Isabela, grabadas en su memoria por la fuerza con que las había dicho. Mi esposo carga con el peso de toda esta tierra sobre sus hombros. Quiero construirle un lugar donde no sea don Alejandro el patrón, sino solo Alejandro. Un lugar donde su alma pueda descansar, donde pueda leer sus libros y mirar las estrellas sin que nadie le exija nada. Ella había visto el agotamiento detrás de su fortaleza, la soledad en medio de su poder, y había planeado en secreto un santuario para liberarlo de sí mismo. El impacto de estas palabras fue como un golpe físico para Alejandro. Durante 10 años, se había aferrado a un luto basado en la idea de que su vida debía detenerse con la de ella. Había convertido su hogar en un mausoleo por lealtad a su amor, y ahora descubría que el último y más grande acto de amor de Isabela no había sido para atarlo al pasado, sino para darle un futuro. La culpa que lo había carcomido durante una década cambió de forma instantáneamente. Ya no se sentía culpable por la posibilidad de seguir adelante, sino por no haber entendido la profundidad de su amor, por haberla llorado de una manera que contradecía su deseo más profundo para él. El viaje de regreso se hizo en un silencio abrumador, pero esta vez no era un silencio de anticipación, sino de una profunda y dolorosa introspección. Alejandro cabalgaba como un autómata. Su mente era un torbellino de imágenes y recuerdos reconfigurados a la luz de la revelación de Anselmo. Cada gesto de Isabela, cada palabra que él había interpretado como una simple muestra de afecto, ahora adquiría un nuevo significado, una nueva capa de sacrificio y previsión. Se dio cuenta de que mientras él la había amado por quien era ella lo había amado por quien podía llegar a ser, incluso después de su partida. Era un amor tan generoso que lo hacía sentirse pequeño e inmerecedor. A mitad del camino, detuvo su caballo. Con la voz quebrada por una emoción que ya no podía contener, se volvió hacia Bárbara y le contó todo. No como un patrón informando a una empleada, sino como un hombre desnudando su alma ante la única persona en el mundo que podía comprenderlo. Le confesó su ceguera, su egoísmo al construir un monumento a su propio dolor, sin darse cuenta de que estaba profanando el verdadero legado de su esposa. Habló durante casi una hora, liberando una década de pensamientos y culpas reprimidas, mientras Bárbara lo escuchaba sin interrumpir. Su presencia silenciosa era un ancla en medio de su tormenta emocional. Bárbara no le ofreció consuelo fácil ni palabras vacías. Cuando él terminó, ella simplemente le contó un fragmento de su propia historia. Le habló de cómo, en sus últimos días, su esposo le había hecho prometer que no permitiría que su tumba se convirtiera en su hogar. Me dijo que el mejor homenaje que podía hacerle era vivir la vida que él ya no podía, confesó ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Y la culpa de intentarlo, don Alejandro, es a veces más pesada que el propio luto. En ese momento, dejaron de ser el hacendado y la contadora. Eran solo 2 personas, 2 viudos, unidos por el lenguaje universal de la pérdida y la difícil tarea de aprender a vivir de nuevo. Cuando las luces de la sombra aparecieron en el horizonte, la hacienda ya no le pareció a Alejandro un refugio, sino una prisión que él mismo había construido. La fachada imponente de la casona, que antes le inspiraba orgullo, ahora le parecía una manifestación de su propia arrogancia. Al entrar en el patio, la figura de Elena los esperaba, inmóvil y severa. La gobernanta no necesitaba preguntar qué había pasado, lo vio en sus rostros. Vio la vulnerabilidad en los ojos de Alejandro, y la nueva cercanía entre él y Bárbara, y supo que había perdido terreno. Su rostro se endureció,
preparándose para una batalla que ahora consideraba inevitable y necesaria para proteger la memoria de su señora. Esa noche, durante la cena, la atmósfera era eléctrica. Elena sirvió los platos con una rigidez que era casi una agresión. Hizo un comentario casual pero cargado de veneno, sobre cómo los recuerdos se desvanecen cuando se les permite la entrada a influencias extrañas, clavando su mirada en Bárbara. En el pasado, Alejandro habría ignorado la indirecta, sumido en su propio mundo de silencio. Pero el hombre que había regresado de las montañas era diferente. Dejó los cubiertos a un lado y con una calma que heló la sangre de la gobernanta, le respondió: «El recuerdo de mi esposa no es frágil, Elena. Es un legado de amor, no una cadena, y Bárbara ha sido fundamental para ayudarme a entenderlo». La declaración fue un disparo de salida. Por primera vez en 10 años, Alejandro no solo había defendido a otra persona, sino que había redefinido públicamente la naturaleza de su luto. Elena se retiró a la cocina, humillada pero no derrotada. Su resentimiento se transformó en una determinación fría. Si el patrón ya no era capaz de proteger el santuario de doña Isabela, entonces ella lo haría. Comenzaría a buscar aliados entre la servidumbre, a sembrar la discordia, a convertir la casa en un lugar inhabitable para la mujer que, en su opinión, había venido a usurpar un trono sagrado. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse ruidosa. Más tarde esa noche, Alejandro se encontró de pie frente a la puerta de la habitación de Isabela. El miedo y la reverencia que siempre había sentido ante ella habían sido reemplazados por una necesidad imperiosa de conexión, de buscar una prueba más de la mujer que acababa de redescubrir. Con una mano que no temblaba, giró la llave que había permanecido intacta durante una década y abrió la puerta. Bárbara, que lo vio desde el final del pasillo, contuvo el aliento. Entendió que él estaba cruzando un umbral no solo físico, sino espiritual, y que debía hacerlo solo. Era un peregrinaje personal al corazón de su propio pasado. La habitación estaba exactamente como la recordaba, suspendida en el tiempo. El aire era denso, con el leve perfume de las flores secas que Elena colocaba religiosamente cada semana. Pero Alejandro ya no veía un santuario. Veía una habitación vacía, el escenario de una vida interrumpida. Se dirigió al pequeño escritorio de caoba donde Isabela escribía sus cartas. No buscaba un fantasma, buscaba una voz. Abrió los cajones con cuidado, sus dedos rozando objetos que no habían sido tocados en años. Y allí, en el fondo del último cajón, debajo de una pila de papel de carta con sus iniciales, encontró lo que buscaba: un pequeño diario encuadernado en cuero, cerrado con una delicada cinta de seda. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de los años y los secretos que contenía. No lo abrió de inmediato. El simple hecho de tenerlo era, por ahora, suficiente. Era la pieza final, la confirmación de que la historia que Anselmo le había contado era solo el principio. Este diario contenía la voz de Isabela, sus pensamientos, sus miedos y sobre todo, sus sueños. Salió de la habitación y cerró la puerta, pero el gesto fue diferente. Ya no estaba sellando una tumba para protegerla del mundo. Estaba cerrando un capítulo para poder finalmente leer el siguiente. Sabía que las palabras escritas en esas páginas tenían el poder de liberarlo para siempre, o de hundirlo en un nuevo tipo de dolor, y que el futuro de la sombra y de todos los que vivían en ella dependía de lo que encontrara. Alejandro esperó a que la casa se sumiera en el silencio profundo de la medianoche. No llevó el diario a su despacho, un lugar que ahora sentía contaminado por años de un luto mal entendido. En cambio, salió a la galería que daba al patio principal, sentándose en un viejo sillón de mimbre bajo la luz pálida de la luna. Sostuvo el pequeño libro en sus manos, el cuero suave y gastado bajo sus dedos. Abrirlo se sentía como una profanación, una invasión a la última privacidad de la mujer que amaba. Sin embargo, no hacerlo se sentía como una cobardía, como darle la espalda a la verdad que había estado buscando sin saberlo. Con un temblor que no pudo controlar, desató la cinta de seda y abrió la primera página, preparándose para enfrentar la voz de su esposa después de una década de silencio.
La caligrafía de Isabela llenaba las páginas, tan familiar y sin embargo tan extraña. Al principio, las entradas eran un recuento de la vida cotidiana en la hacienda. Notas sobre el jardín, comentarios sobre los trabajadores, expresiones de su profundo amor por él. Pero a medida que avanzaba, Alejandro comenzó a notar un hilo de preocupación que se tejía a través de sus palabras. Ella escribía sobre él, sobre la carga que llevaba, sobre cómo la responsabilidad de la sombra a veces parecía apagar la luz en sus ojos. Él cree que su deber es cuidar de esta tierra, escribió una noche, pero mi deber es cuidar del hombre que la tierra está consumiendo lentamente. Necesita un lugar para respirar, un lugar donde no sea el patrón. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ella lo había visto su agotamiento mucho antes de que él mismo lo admitiera. Entonces, llegó a las entradas sobre la parcela de tierra y la pequeña casa. El diario reveló una verdad mucho más profunda de lo que Anselmo le había contado. Isabela había comenzado el proyecto no solo como un regalo, sino como una misión secreta después de recibir su diagnóstico. Supo de la gravedad de su enfermedad meses antes de decírselo a nadie. Mientras Alejandro luchaba por encontrar curas y mantener la esperanza, ella estaba en silencio planeando su futuro sin ella. «No puedo dejarle solo la memoria de mi enfermedad», escribió con una claridad desgarradora. «Debo dejarle un camino de regreso a la vida. Esta casa no es para mi recuerdo, es para su futuro, un lugar donde algún día, otra alma buena pueda sentarse a su lado y compartir el amanecer». El altruismo de su plan era tan inmenso, tan abrumador, que Alejandro tuvo que cerrar el diario, incapaz de respirar. Tras varios minutos, reunió el coraje para leer la última entrada. Estaba escrita con una mano temblorosa, la tinta a veces manchada, quizás por una lágrima. Estaba dirigida directamente a él. «Mi Alejandro, si estás leyendo esto, significa que me he ido, y que, de alguna manera, has encontrado mi último secreto. No llores por mí de una manera que te impida vivir. Nuestro amor no fue una jaula, fue un par de alas. Úsalas. Encuentra la alegría de nuevo, permite que la risa regrese a esta casa. No temas amar otra vez. El mayor honor que puedes hacer a mi memoria no es preservarla en ámbar, sino dejar que te inspire a vivir plenamente. Tu felicidad siempre fue mi mayor obra. No dejes que se derrumbe conmigo». Al terminar de leer, la represa que Alejandro había construido alrededor de su corazón durante 10 años se rompió, y sollozó, no solo por su pérdida, sino por la magnitud de un amor que apenas ahora comenzaba a comprender. El amanecer lo encontró en la misma galería, con el diario en su regazo y los ojos enrojecidos. No había dormido. Había pasado la noche releyendo, reconstruyendo la imagen de su esposa, no como una santa frágil, sino como una estratega del corazón, una mujer de una fortaleza inimaginable. Cuando los primeros sonidos de la hacienda despertaron, sintió una calma que no había experimentado en una década. El peso de su luto autoimpuesto se había evaporado, reemplazado por una misión clara: honrar el verdadero último deseo de Isabela. Su primer instinto fue buscar a Bárbara, no para pedirle consuelo, sino para compartir la verdad que ella le había ayudado a desenterrar. La encontró junto al pozo, supervisando el llenado de los cántaros de agua, y supo que debía saberlo. La llevó a la pequeña capilla de la hacienda, un lugar neutral, ni de él ni de ella, un espacio de silencio y reflexión. Sin decir una palabra, le entregó el diario, abierto en la última página. Bárbara leyó la entrada lentamente, sus ojos moviéndose sobre la caligrafía temblorosa. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una profunda y solemne comprensión. No dijo «lo siento». No ofreció palabras vacías. Simplemente dijo: «¡Qué amor tan inmenso!». No quería que fuera su guardián, sino su legado. En esa simple frase, validó todo lo que Alejandro sentía. La conexión entre ellos se solidificó en ese momento, ya no como patrón y empleada, ni siquiera como dos almas solitarias que se encontraban, sino como los custodios conjuntos de una verdad liberadora. El cambio en Alejandro fue evidente para todos en la hacienda esa mañana. Había una ligereza en su paso, una ausencia de la nube oscura que siempre parecía seguirlo.
Saludó a los jornaleros con una calidez que los tomó por sorpresa, e incluso compartió una breve broma con Mateo en los establos. Esta transformación fue una afrenta directa para Elena. La gobernanta, que había observado la escena en la capilla desde lejos, sintió una oleada de pánico y furia. En su mente, Bárbara no solo había seducido al patrón, sino que ahora estaba profanando la memoria de doña Isabela, con alguna mentira que lo había hecho olvidar su deber. Vio el diario sobre el escritorio del despacho, dejado allí por Alejandro en su prisa por encontrar a Bárbara, y supo que tenía que actuar. Decidió que la confrontación debía ser pública, un juicio ante la gente que había sido testigo del largo y devoto luto de don Alejandro. Esperó hasta el mediodía, cuando la mayoría de los trabajadores de la casa y del campo cercano se reunían en el patio central para la comida. Con el diario de Isabela en sus manos, se paró en los escalones de la entrada principal, su figura rígida y acusadora. Su voz, normalmente controlada, resonó con un fervor fanático. Durante 10 años, hemos honrado la memoria de nuestra amada patrona, doña Isabela, comenzó, su mirada clavada en Bárbara, que estaba sentada con los demás. Pero ahora, una extraña ha venido a profanar su recuerdo, a envenenar la mente de nuestro patrón con sus artimañas. La multitud se quedó en un silencio sepulcral. Elena levantó el diario como si fuera una prueba irrefutable de un crimen. Esta mujer ha usado los secretos más íntimos de Nuestra Señora para su propio beneficio. Ha convencido al patrón de que olvide sus votos, de que traicione el amor sagrado que todos hemos ayudado a proteger. Su acusación colgaba en el aire, densa y venenosa. Se volvió hacia Alejandro, que había salido al oír el alboroto, y lo desafió con una voz llena de lágrimas teatrales. Le ruego, patrón, por el honor de esta casa, y por el alma de su difunta esposa, que expulse a esta mujer de aquí. Elija, señor. Elija entre la lealtad a quien le dio todo y esta usurpadora. Alejandro caminó lentamente hacia ella. No había ira en su rostro, solo una profunda y amarga decepción. Tomó el diario de las manos de Elena con una suavidad que desarmó su agresividad. Miró a los rostros expectantes de sus trabajadores, a la mirada asustada de Bárbara y luego a los ojos desafiantes de Elena. La tensión era tan palpable que parecía que el propio aire podría romperse. Todos contuvieron la respiración, esperando el veredicto que definiría el futuro de la sombra. El orgullo contra la esperanza. El pasado contra el futuro. La elección que todos creían conocer estaba a punto de ser desafiada de la manera más pública e inesperada. Con una voz clara y firme que llegó a cada rincón del patio, Alejandro habló. Tienes razón en una cosa, Elena. Hemos honrado la memoria de mi esposa. Pero lo hemos hecho mal. Abrió el diario y, para el asombro de todos, comenzó a leer la última entrada en voz alta. Leyó las palabras de Isabela sobre las alas, sobre la risa, sobre su deseo de que él amara de nuevo. Cada palabra caía sobre la multitud como una revelación, desmantelando la narrativa de luto eterno que había gobernado sus vidas durante una década. La verdadera voluntad de Isabela no era la de una santa celosa de su memoria, sino la de una mujer cuyo amor trascendía la propia muerte. Cuando terminó, un silencio atónito se apoderó del patio. La verdad tan simple y tan poderosa, había cambiado la atmósfera por completo. La acusación de Elena ahora parecía no solo equivocada, sino cruel. Alejandro cerró el diario suavemente. El mayor acto de lealtad a mi esposa no es convertirme en un guardián de su tumba, sino en el jardinero de la vida que ella quería para mí. Bárbara no ha profanado nada. Al contrario, me ha ayudado a quitarme la venda de los ojos. Ella me ayudó a escuchar la verdadera voz de mi esposa, una voz que tú, en tu celo, te has negado a oír. El rostro de Elena se descompuso. Su cruzada, su identidad como la fiel guardiana, se había derrumbado en cuestión de minutos, expuesta como una obsesión egoísta. Las miradas de sus compañeros ya no eran de apoyo, sino de lástima y reproche. Mateo, de pie entre los hombres, asintió lentamente, una lágrima solitaria, rodando por su mejilla curtida. Había esperado este día, durante 10 largos años. La justicia que se estaba impartiendo no era solo para Bárbara, sino para el espíritu de la propia Isabela, finalmente liberado de la prisión de luto en la que lo habían encerrado.
Alejandro se dirigió entonces directamente a Elena, su voz ya no pública sino personal, llena de una finalidad tranquila. Has servido a esta casa durante muchos años, y por eso te estoy agradecido. Pero tu servicio ha sido una sombra, no a la luz que la creó. La sombra ya no será un lugar de luto sino de vida. Y en esta nueva etapa, no hay lugar para ti. No hubo ira en sus palabras, solo la constatación de un hecho inevitable. Le informó que recibiría una generosa compensación, pero que debía abandonar la hacienda antes del anochecer. La era de Elena como la suma sacerdotisa del dolor había terminado. Sin esperar una respuesta, Alejandro se giró y caminó hacia Bárbara. Ella se había levantado, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y asombro. Frente a toda su gente, él extendió la mano, y tomó la de ella. No fue un gesto romántico, sino algo más profundo, un acto de reconocimiento, de alianza y de gratitud. Gracias, le dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Gracias por ayudarme a volver a casa. Ese simple gesto, esa pública unión de sus manos, fue una declaración más poderosa que cualquier discurso. Anunciaba el fin de un reinado de dolor y el comienzo de una nueva siembra. Elena no dijo nada más. Se dio la vuelta y entró en la casona, una figura derrotada cuya autoridad se había desvanecido. El resto de los sirvientes y trabajadores se dispersaron lentamente, hablando en susurros, procesando el terremoto emocional que acababan de presenciar. La tensión se había roto, reemplazada por una sensación de asombro y una incipiente esperanza. En el centro del patio, Alejandro y Bárbara permanecieron de la mano por un momento más, dos figuras de pie contra el sol del mediodía, el pasado finalmente reconciliado, y el futuro, por primera vez, un campo abierto y fértil, esperando ser cultivado. El desahogo no había sido un grito de ira, sino la serena y poderosa declaración de la verdad. Alejandro no había elegido entre dos mujeres, sino entre dos formas de vivir, una anclada en una interpretación errónea del pasado, y otra que abrazaba la promesa del futuro. Al leer en voz alta las palabras de Isabela, no solo había liberado su propia alma, sino también la memoria de su esposa, permitiéndole ser recordada, no por cómo murió, sino por la inmensidad de cómo amó. La hacienda, que durante tanto tiempo había hecho honor a su nombre, la sombra, finalmente comenzaba a sentir los primeros rayos de un nuevo amanecer. Esa tarde, mientras el carruaje de Elena se alejaba por el largo camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía borrar su paso, un nuevo tipo de silencio se instaló en la hacienda. No era el silencio pesado y opresivo de antes, sino uno lleno de posibilidades. Era el silencio de una página en blanco. Alejandro y Bárbara observaron la partida desde la galería, no con triunfo, sino con una solemnidad tranquila. Sabían que el camino por delante no sería fácil. Las cicatrices del pasado no desaparecen de la noche a la mañana, y el amor, si es que había de florecer, necesitaría tiempo y cuidado, como la más delicada de las cosechas. Pero por primera vez, la tierra de sus corazones ya no era estéril. Estaba lista. Los días que siguieron a la partida de Elena, estuvieron marcados por una extraña quietud. El eco de la confrontación se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío que no era ni incómodo ni pacífico, sino simplemente expectante. En la casona los sirvientes se movían con una cautela renovada, observando a Alejandro y a Bárbara, tratando de descifrar las nuevas reglas de un mundo que había sido puesto de cabeza. Ya no había una guardiana del luto dictando cada movimiento, y en esa nueva libertad, había también una profunda incertidumbre. Alejandro y Bárbara, por su parte, se encontraron en un territorio desconocido. Eran los vencedores de una batalla que no habían buscado, y ahora debían enfrentar la abrumadora tarea de decidir qué construir sobre las ruinas de la antigua normalidad que habían demolido juntos. La primera noche fue la más definitoria. Compartieron una cena silenciosa en el gran comedor. El espacio entre ellos en la larga mesa de caoba parecía más vasto que nunca. No era la distancia de un patrón y su empleada, sino la de dos almas que habían compartido una experiencia tan intensa, que ahora necesitaban espacio para respirar. Después de la cena, Alejandro no se retiró a su despacho, se quedó en la galería, mirando las estrellas, mientras Bárbara permanecía en el umbral de la puerta. Mañana, dijo él, sin volverse,
tenemos que empezar a dejar que entre la luz. Ella asintió en la penumbra, entendiendo que no solo hablaba de las ventanas de la casa. Hablaba de todo. Esa noche, por primera vez en 10 años, Alejandro durmió sin la compañía de la botella de tequila a su lado. A la mañana siguiente, cumplió su palabra. Su primer acto no fue dar órdenes sobre la cosecha, sino entrar en su propio despacho. Bárbara lo observó desde la puerta, dándole la privacidad que el momento requería. Él se quedó de pie durante varios minutos frente al gran retrato de Isabela, que dominaba la habitación como un juez silencioso. No lo miró con dolor, sino con una nueva y serena comprensión. Con un cuidado infinito, descolgó el pesado marco. No lo guardó, ni lo escondió. En su lugar, lo llevó a la biblioteca de la casa, y lo colocó en una pared más pequeña, entre los estantes llenos de los libros de poesía que a ella tanto le gustaban. No era un destierro, sino una reubicación. Estaba devolviendo a Isabela a un lugar de amor y cultura, sacándola del centro de su dolor y su negocio. Luego se dirigió a la puerta de la habitación de Isabela, la que había cruzado solo una vez en una década. Esta vez, le pidió a Bárbara que lo acompañara. Juntos, abrieron las pesadas cortinas de terciopelo, y la luz del sol de la mañana inundó la habitación, revelando las motas de polvo que danzaban en el aire, como pequeños fantasmas liberados. No tocaron sus vestidos, ni sus objetos personales de inmediato. Simplemente, dejaron que el aire fresco circulara, que el aroma a encierro se disipara. Esto no será más un museo, dijo Alejandro, su voz firme. Isabela amaba la música. Quizás podría ser un salón para eso. La idea de que la música volviera a sonar en esas paredes era tan revolucionaria, que Bárbara sintió un escalofrío de pura esperanza. La noticia de la expulsión de Elena y la lectura pública del diario se extendió por la comarca con la velocidad del fuego en pasto seco. En el pueblo, la historia se convirtió en el principal tema de conversación, dividiendo a la opinión pública. Las familias más conservadoras y los otros hacendados, que habían visto el luto de Alejandro como un pilar de la decencia y la tradición, lo consideraron un escándalo. Las cartas comenzaron a llegar, algunas de parientes lejanos de Isabela, llenas de reproches velados y acusaciones de haber sido embrujado por una advenediza. Para ellos, Alejandro había manchado una memoria sagrada, eligiendo la compañía de una extraña sobre la lealtad a su difunta esposa. El juicio de la sociedad era una nueva y fría muralla que ahora tenía que enfrentar. Sin embargo, entre la gente del campo, los jornaleros y los sirvientes de la sombra, la percepción era radicalmente distinta. Mateo se convirtió en el guardián de la nueva verdad, relatando con su parsimonia habitual los detalles de la revelación a quien quisiera escuchar. Él no hablaba de traición sino de liberación. Para ellos el patrón no había olvidado a su esposa, finalmente había comenzado a honrarla de la manera correcta. Vieron en sus acciones no la debilidad de un hombre influenciado, sino la inmensa fortaleza de alguien que se atrevía a desafiar una década de dolor autoimpuesto para elegir la vida. Su respeto por Alejandro, antes basado en el temor a su autoridad, se transformó en una profunda y genuina admiración por su coraje. Poco a poco, la vida dentro de la casona comenzó a adquirir un nuevo color. Bárbara, con su sensibilidad y discreción, ayudó a orquestar esta transformación. Las flores frescas del jardín, que antes solo se usaban para la tumba de Isabela, comenzaron a aparecer en jarrones por toda la casa. Se abrieron ventanas que llevaban años cerradas, y el sonido de las risas ocasionales de las sirvientas en la cocina ya no era acallado de inmediato. Una tarde, mientras revisaba unas cuentas en la sala, Bárbara se sentó al piano cubierto de polvo, y con dedos vacilantes, tocó una melodía suave y melancólica. Alejandro, que pasaba por el pasillo, se detuvo a escuchar, y en lugar de sentir la punzada del recuerdo doloroso, sintió una extraña paz. Alejandro, por su parte, se redescubría a sí mismo. Comenzó a pasar menos tiempo encerrado en su despacho, y más tiempo caminando por los campos, no solo como supervisor, sino como alguien que disfrutaba del sol en su rostro, y del olor a tierra mojada. Sus conversaciones con Bárbara se volvieron más frecuentes y menos formales. Hablaban de libros, de la cosecha, de sus vidas pasadas, encontrando un terreno común en sus experiencias compartidas de pérdida y supervivencia.
Él estaba aprendiendo a vivir en el presente, un concepto que le había sido ajeno durante 10 años. La sombra estaba dejando de ser su refugio de dolor para convertirse, lentamente, en su hogar. Unos meses después de la partida de Elena, una mañana, Alejandro le pidió a Bárbara que ensillara un caballo. No le dijo a dónde iban, pero ella no preguntó. Cabalgaron en un silencio cómodo hasta la parcela de tierra olvidada, donde los cimientos de piedra y el joven árbol de jacaranda seguían esperando. El lugar no había cambiado, pero ellos sí. Alejandro se bajó del caballo y se paró en el centro del rectángulo de piedras. «Quiero terminar lo que ella empezó», dijo mirando a Bárbara. «Pero no como un monumento a su memoria, sino como una promesa de vida. Quiero construir una casa aquí. Una casa para vivir». La propuesta no era romántica, sino algo mucho más fundamental. Era una invitación a construir un futuro juntos. Ese proyecto se convirtió en el centro de sus vidas. Alejandro contrató a Anselmo, el viejo cantero, quien regresó de las montañas con lágrimas en los ojos, al saber que el sueño de la señora Isabela finalmente se cumpliría. Pero Alejandro no se limitó a supervisar. Se quitó el saco de hacendado y trabajó codo a codo con los albañiles, aprendiendo a mezclar el mortero y a asentar las piedras. Sus manos, antes acostumbradas a la pluma y a las riendas, se llenaron de callos, y en ese trabajo físico, encontró una forma de expiación y de propósito. Bárbara, por su parte, diseñó el jardín, eligiendo flores que pudieran prosperar en esa tierra rocosa, una metáfora de su propia existencia. El amor entre ellos no floreció con declaraciones apasionadas, sino en la quietud de esos días de trabajo compartido. Se manifestó en los gestos más simples, en la forma en que ella le pasaba una jarra de agua fresca sin que él tuviera que pedirla, en la manera en que él le cubría los hombros con su saco cuando el viento de la tarde se volvía frío, en las sonrisas cómplices que intercambiaban sobre los planos extendidos en el suelo. Era un amor adulto, nacido no de la ilusión sino de la profunda comprensión de las heridas del otro. Se estaban enamorando no a pesar de sus pasados, sino gracias a ellos, reconociendo en el otro la fuerza para haber sobrevivido. La comunidad rural observaba esta construcción con una mezcla de asombro y curiosidad. Los rumores y las críticas iniciales comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un respeto tácito. Veían a un hombre que no solo estaba levantando muros de piedra, sino que estaba reconstruyendo su propia vida desde los cimientos. La pequeña casa en la colina se convirtió en un símbolo poderoso en la región, un testimonio de que incluso después del invierno más largo y cruel, la vida podía encontrar una manera de brotar de nuevo. La historia de Alejandro y Bárbara dejó de ser un escándalo para convertirse en una leyenda local sobre la resiliencia del espíritu humano. Pasó un año. La casa estaba terminada, sus paredes blancas y su techo de tejas rojas brillando bajo el sol de Jalisco. El árbol de jacaranda, que había sido plantado como un pequeño retoño de esperanza, ahora era un árbol joven y fuerte, y por primera vez, sus ramas se habían cubierto de un manto de flores de un intenso color morado. En el pequeño porche, Alejandro y Bárbara se sentaron juntos, contemplando la puesta de sol sobre los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba lleno del perfume de las flores y de una paz que ambos creían haber perdido para siempre. Fue Alejandro quien rompió el silencio, su voz tranquila pero cargada de una década de emociones contenidas. Tomó la mano de Bárbara, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella. «Isabela me dejó un mapa para encontrar el camino de regreso a la vida», dijo, mirándola a los ojos. «Pero fuiste tú quien tuvo el valor de caminar a mi lado hasta que lo encontré». No era una propuesta de matrimonio ni una declaración de amor convencional. Era algo más profundo. Un reconocimiento de que su salvación no había sido un acto solitario, sino un viaje compartido. Bárbara simplemente apretó su mano, su respuesta contenida en ese gesto de unión silenciosa. Con el tiempo, la gente de la región dejó de llamar a la hacienda La Sombra. El nombre cargado de tantos años de tristeza, simplemente dejó de encajar. Empezaron a referirse a ella como la Hacienda La Jacaranda, en honor al árbol que había sido el catalizador de todo el cambio. La casona principal volvió a llenarse de vida, de cenas con amigos, de música en el salón que antes había sido un santuario. Alejandro y Bárbara demostraron que honrar a los que se han ido
no significa detener el tiempo, sino vivir la vida que ellos querrían para nosotros, una vida plena, valiente y llena de amor. Así, Alejandro Ricardo, el hombre que una vez sembró soledad en los campos de su propia alma, aprendió la lección más importante de todas. Descubrió que el duelo es una estación, no un clima permanente, y que incluso la tierra más árida puede volver a florecer si se tiene el coraje de cuidarla. Su historia, contada de generación en generación, se convirtió en un recordatorio perdurable para todos en Jalisco de que la verdadera cosecha de un hombre no se mide por lo que arranca de la tierra, sino por el amor que se atreve a cultivar en un corazón que, una vez, creyó completamente estéril. Si crees que ninguna historia de los que se quedan atrás debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar. La casa en la colina no fue un fin, sino un comienzo. No fue construida para reemplazar la imponente casona de la sombra, sino para complementarla. Se convirtió en el corazón de la hacienda, un lugar donde la vida no estaba dictada por el deber o la memoria, sino por la simple y tranquila elección de estar juntos. Para Alejandro y Bárbara, cada viga que colocaron, cada flor que plantaron en el jardín, fue un acto de fe en un futuro que ambos habían creído perdido para siempre. No era un monumento al pasado, sino un taller donde dos almas laboriosas estaban reconstruyendo pacientemente el significado de la palabra hogar. La sombra seguía siendo el centro de la producción, el motor económico, pero la pequeña casa bajo la jacaranda se convirtió en el centro del alma de la hacienda, el lugar donde el trabajo terminaba y la vida comenzaba. El amor que creció entre ellos no tuvo la fiebre de la juventud, ni la urgencia de una pasión arrebatada. Fue un amor que se construyó lentamente, con la misma paciencia con la que un campesino cuida su tierra. Se cimentó en el respeto mutuo por las cicatrices del otro, en la comprensión silenciosa que solo pueden compartir aquellos que han conocido la profundidad de la soledad. No buscaban reemplazarse el uno al otro a los amores que habían perdido. Buscaban crear algo nuevo, un refugio compartido donde sus pasados pudieran coexistir en paz con su presente. Su vínculo era un pacto silencioso de reconstrucción, un acuerdo para ser los guardianes no de un recuerdo, sino de la frágil y preciosa oportunidad de volver a ser felices, sin culpas ni excusas. Con el tiempo, la historia del viudo de la sombra se transformó en las conversaciones del pueblo. Lo que al principio fue un escándalo susurrado con desaprobación, se convirtió poco a poco en una leyenda contada con admiración. La gente ya no hablaba de una traición a la memoria, sino del coraje de un hombre que se atrevió a sembrar vida en la tierra estéril de su propio dolor. La pequeña casa en la colina se hizo visible desde el camino principal, y los viajeros a menudo se detenían a mirarla, no por su arquitectura, sino por lo que representaba. La prueba de que el corazón humano, al igual que los campos de Jalisco, puede soportar la sequía más larga, y aún así, con el cuidado adecuado, volver a florecer con una fuerza inesperada. Alejandro nunca olvidó a Isabela, al contrario aprendió a recordarla de una manera más sana y verdadera. Con Bárbara a su lado, pudo hablar de ella sin que el dolor lo ahogara, compartiendo anécdotas de su risa, de sus sueños, de la mujer vibrante que fue, en lugar del fantasma silencioso en el que la había convertido. Descubrió que el amor no es un espacio limitado que se llena una sola vez, sino un jardín que puede expandirse para albergar nuevas flores sin arrancar las que ya crecieron. Honrar a Isabela ya no significaba detener su vida, sino vivirla con la plenitud que ella misma le había deseado en su última carta, transformando su recuerdo de una ancla a una brújula que lo guiaba hacia la felicidad. Bárbara, por su parte, encontró en la sombra mucho más que un trabajo o un refugio. Encontró un lugar donde sus propias heridas pudieron finalmente empezar a sanar. Al ayudar a Alejandro a reconstruir su vida, ella también estaba reconstruyendo la suya. Su naturaleza tranquila y su fuerza resiliente no solo trajeron orden a los libros de contabilidad de la hacienda, sino también a las emociones caóticas que la habitaban.
no llegó para conquistar un lugar, sino para cultivar uno propio. Y en el proceso de cuidar de un hombre roto, y de una casa llena de fantasmas, descubrió que su propia capacidad para amar no había muerto con su esposo. Simplemente había estado en barbecho, esperando la tierra correcta para volver a germinar. La tierra misma se convirtió en una maestra silenciosa en su proceso de curación. El ciclo inmutable del agave, que requiere años de paciencia antes de estar listo para la jima, les enseñó sobre el tiempo y la espera. Trabajar bajo el sol, sentir la tierra en sus manos, observar cómo la vida se abría paso incluso en las condiciones más duras, todo ello se convirtió en una metáfora de su propia jornada. Alejandro entendió que, al igual que un campo necesita ser arado y preparado después de una cosecha, su corazón también necesitaba ser labrado, liberado de las viejas raíces del dolor para poder recibir nuevas semillas. El trabajo físico se convirtió en una forma de oración, un diálogo con la vida que le recordaba cada día que todo renace. Su nueva vida se tejía con momentos de una belleza sencilla. Tardes enteras pasadas en el porche de la nueva casa, leyendo en silencio, cada uno con su libro, pero conscientes de la reconfortante presencia del otro. Caminatas al atardecer por los senderos que serpenteaban entre los agaves, hablando de planes para la próxima siembra, o simplemente disfrutando del silencio compartido. Una noche, Alejandro encontró un viejo fonógrafo en un baúl olvidado, y después de limpiarlo puso un vals que solía bailar con Isabela. Cuando la música llenó la sala, miró a Bárbara, y en lugar de invitarla a bailar, simplemente se quedó a su lado, escuchando. Ambos entendieron que no se trataba de reemplazar un recuerdo, sino de crear uno nuevo junto al antiguo. El primer gran cambio simbólico ocurrió durante la fiesta de la cosecha, un año después de la partida de Elena. Por primera vez en más de una década, Alejandro abrió las puertas de la casona principal para una celebración. Invitó a todos los jornaleros y a sus familias. Hubo música, comida abundante y por primera vez en mucho tiempo, risas que resonaban en el patio. Alejandro no pronunció un gran discurso. Simplemente levantó su copa y brindó, por la vida que la tierra nos da, y por las personas que nos ayudan a vivirla. En ese momento, de pie junto a Bárbara, ya no era el patrón temido ni el viudo trágico. Era simplemente Alejandro, un hombre agradecido, un hombre que había vuelto a casa. El verdadero legado de Isabela no fue la hacienda próspera ni el recuerdo de un amor perfecto. Su legado fue la sabiduría de saber que el amor más grande es el que desea la felicidad del otro, incluso en su ausencia. Alejandro finalmente comprendió que la mejor manera de honrarla no era preservando su mundo intacto, sino permitiendo que el mundo siguiera girando, que la vida siguiera fluyendo a través de los pasillos de su hogar y de su corazón. El diario, que una vez fue la clave de un misterio doloroso, se convirtió en un texto sagrado de amor y liberación, un recordatorio constante de que el final de una historia puede ser, en realidad, el prólogo de otra igualmente valiosa. Y así con el paso de los años, el nombre de la hacienda cambió en el corazón de la gente. La Sombra, un nombre que evocaba una década de quietud y dolor, fue gradualmente reemplazado por uno nuevo, susurrado primero y luego dicho con orgullo: Hacienda La Jacaranda. El árbol que Isabela había plantado como una semilla de esperanza secreta, se había convertido en un gigante magnífico, cuyas flores moradas cubrían la colina cada primavera, visibles desde kilómetros a la redonda. Se convirtió en el símbolo de la hacienda, un faro de resiliencia que contaba, sin palabras, la historia de un amor que había logrado florecer 2 veces en la misma tierra. El tiempo solidificó su unión. Alejandro y Bárbara envejecieron juntos, sus rostros surcados por las mismas arrugas de sol y de risa. Se convirtieron en los pilares de su comunidad, conocidos por su justicia y su generosidad. Su historia se convirtió en una lección que los abuelos contaban a sus nietos, una parábola rural sobre la pérdida, el coraje y la inesperada cosecha del corazón. Enseñaron a todos a su alrededor que el amor que llega después del luto no es un amor menor, sino un amor diferente, un amor más sabio, forjado en el fuego de la adversidad y templado por la gratitud de una segunda oportunidad. Demostraron que el campo, con sus ritmos lentos y su sabiduría ancestral, guarda las verdades más profundas.
que la cura para un alma rota a menudo se encuentra en el simple acto de poner las manos en la tierra, de cuidar algo vivo y verlo crecer. Su amor no borró el pasado ni las personas que habían perdido. En cambio, lo integró, creando un tapiz de vida rico y complejo donde cada hilo, tanto de alegría como de dolor, contribuía a la belleza del diseño final. Su pacto de reconstrucción se había cumplido, no solo levantando una casa de piedra, sino un hogar lleno de paz. La historia de Alejandro y Bárbara, por lo tanto, no es simplemente una historia de amor. Es un relato sobre la extraordinaria capacidad del espíritu humano para encontrar luz en la más profunda de las sombras. Es la prueba de que honrar a los que se fueron no significa vivir en un museo de recuerdos, sino construir un futuro digno del amor que nos dejaron. Es un eco que aún resuena en los valles de Jalisco, un recordatorio de que a veces, las semillas más hermosas solo pueden germinar en una tierra que ha sido arada por el dolor. Y así, la historia de Alejandro Ricardo se convirtió en la prueba viviente de que la verdadera cosecha de un hombre no se mide por la riqueza que extrae de la tierra, sino por el amor que se atreve a cultivar en un corazón que una vez creyó completamente estéril. Su legado no fueron los campos de agave, sino la promesa de que, sin importar cuán largo sea el invierno, la primavera siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia te ha recordado que cada final puede ser el comienzo de una nueva promesa, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior, que merecen ser contados. Y si este viaje te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra promesa. Gracias por escuchar.